Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de estos seminarios que hacemos para republicahosting.com. Nosotros, semana a semana, nos proponemos, como decimos habitualmente, hablar de los temas que nos interesan, ¿no? Y están todos vinculados con el apasionante mundo de la radio. Y en el día de hoy vamos a avanzar con la segunda parte, que tiene que ver con los podcasts, ¿no? Este formato, que si bien no es nuevo y tiene muchos años, está en auge por la llegada de Spotify y otras plataformas donde se pueden disfrutar estos contenidos, ¿no? Habíamos ya hecho un repaso sobre qué equipos tener, cuáles son los métodos de grabación, cómo es un plan de trabajo, y en este sentido vamos a continuar con la otra parte, que es, por ejemplo, publicarlo fácilmente, ¿no? Cuáles son las herramientas que se tienen a mano, cuáles son las herramientas que se pueden usar justamente para esto, ¿no? Y la pregunta que se hace la gente del sitio todosobrepodcast.com es, bueno, una vez grabado el programa, es ¿a dónde se aloja? Y hay diferentes posibilidades de Libsyn, Spreaker, Anchor, iVoox, Podimo, WordPress o también Spotify. ¿Cuál es la mejor plataforma para un podcast? Es una pregunta muy común y no hay únicamente una respuesta. Muchos recomiendan iVoox y otros te van a decir que lo mejor es Anchor y otros van a decir que hasta YouTube es una vía también gratuita e interesante para darse a difundir. Y desde acá dicen, ¿por qué no hay una sola respuesta? Dicen, imaginemos que lo que buscas es un vehículo para transportar a tu familia. Algunos te dirán que debes comprar un minibús y otros que compres una camioneta. Pero la respuesta no puede ser la misma si tu familia está compuesta por 8 personas o si únicamente son 2, ¿no? Además, si tu familia vive en una isla, podrían pensar mejor en una lancha, y esa sugerencia no hace parte de los consejos que son universales. Entonces, acá se puede pensar en la elección de un hosting, ¿no? ¿Y qué es el hosting? Es el vehículo que uno va a usar para transportar los episodios de uno o varios programas de podcast. Dice la página, una vez más, recibir una recomendación rápida y universal no va a funcionar para todos los proyectos por igual. No es lo mismo si tu podcast tiene episodios de 1 hora o si tiene episodios de, por ejemplo, 10 minutos. Nosotros hemos enviado a las radios programas de Los Ojudos, que es un podcast de Los Simpson, que duran entre 5 y 15 minutos. Dice, no es lo mismo si querés ganar dinero con él poniendo publicidad o si no esperás recibir dinero de esa forma. Si tenés presupuesto para pagar las cuentas o si querés que te salga gratis. Si querés que dure unos años, unos meses o algunas semanas con una sola temporada, también es parte de los criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? La lista completa de todas las plataformas donde se pueden alojar un podcast está en un libro que se llama Todo sobre Podcast, y ahí hay una comparación bastante clara con las posibilidades y las ventajas y desventajas que ofrece cada una de estas plataformas. Pero acá, en las próximas sesiones, las vamos a contar directamente. Pero entonces, ¿cómo puedo tomar una decisión rápida y acertada sobre cuál es el mejor hosting para mi podcast? Hay algunos, por ejemplo, desde Libsyn. Después, por ejemplo, está Spreaker, que se acomoda a tus necesidades a medida que uno va creciendo. Después está Anchor, porque es gratuita para poder subir los audios allí. Y después, si no, archive.org es una posibilidad. Después ya uno va pensando en qué página lo pone, si puede sacar una de forma gratuita o, por ejemplo, hace uso de los planes que tiene Republica Hosting con las diferentes posibilidades para poner sus sitios allí. Vale mucho la pena porque realmente es de mucha calidad. También deberíamos considerar dónde está el público de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué audiencia vos buscás? Ya hemos dicho, y esto se aplica cuando hablamos de, por ejemplo, armar una radio, ¿no? Esto de armar una radio para muchas personas no existe. Lo que existe es pensar una radio para una audiencia, que quizás no tenga el gran público, pero que va a tener un público, sin ninguna duda, ¿no? Sigamos. Y después está la vía de distribución, el punto número 6 que tiene esta página que estamos compartiendo, que es cómo distribuirlo, ¿no? Hay, por ejemplo, posibilidades como Apple Podcast, también Spotify, Google, Deezer y muchos más. Y está muy bueno lo que dice acá, porque dice, ¿querés ponerlo también en YouTube? Dice, no hay problema. Si tu podcast es grabado en video, lo podés subir de forma directa, y si es únicamente en audio, se pueden usar conexiones como Libsyn o Spreaker para generar un video y subirlo directamente a YouTube. Otra posibilidad está en el Vegas Video, que es un programa que hemos ya utilizado y que hay un tutorial en este mismo canal de Republica Hosting para, si tenés un audio largo de MP3, ponerle una imagen prediseñada, también a su vez con el programa Fireworks, del cual también hablamos en su momento, y armar un video que te permita justamente subir estos contenidos a esta plataforma tan importante.
Otros, por ejemplo, son Headliner o Auphonic, pero tienen un costo extra. Otra cosa importante tiene que ver con la promoción. Bueno, ¿dónde lo promocionamos? ¿Cómo hacemos para que una vez grabado, una vez editado, una vez ya este audio preparado para ser escuchado, cómo lo promocionamos? ¿Cómo hacemos que la gente se acerque a él? Una de las opciones, una de tantas, justamente en esto de que no hay una sola respuesta, es invertir en publicidad en Google, por ejemplo, Facebook, Instagram o Twitter. Pero también puedes crear una estrategia para crecer en esas redes sin pagar anuncios. Únicamente uno va a requerir un community manager, es decir, una persona que se ocupe de administrar justamente estas redes sociales, que puede ser justamente quien nos está escuchando y puede ser el mismo Kernel Podcast quien se cargue el tema de las redes, que son algo que hay que alimentar continuamente. Pero también puedes usar las técnicas de SEO. ¿Qué es SEO? Son las siglas de Search Engine Optimization, que son las siglas que nos permiten, de alguna manera, entrar con facilidad a los motores de búsqueda de, por ejemplo, Google y poder estar en las primeras posiciones cuando alguien busca algo en particular, por ejemplo, un podcast sobre autos, sobre motos, sobre los Simpsons, sobre fútbol, sobre política o sobre lo que quieran. El punto número 8 es muy interesante porque dice monetízalo, habla acá de cómo hacer para que un podcast genere algún tipo de dinero, lo cual es algo complicado pero posible. Dice, fíjate en cuál es la meta que estableciste y cumplíla. Algunos podrán medirla en dinero y otros ganan más y mejor al hacerse notorios como los expertos o líderes en su sector. Otros necesitan un podcast para bajar los costos de lo que estaban pagando por alquiler de una emisora de radio. Hay muchas experiencias de programas de radio que emitían en emisoras lineales y que por diferentes costos de producción no pudieron continuarlo, pero lo hicieron a través de podcast de forma gratuita, tanto para que escucha como para que quien esté a cargo de la producción. O por publicar tutoriales o comunicaciones empresariales, ¿no? Otros, por ejemplo, solo buscan crear comunidad y mantenerse en contacto de forma barata y eficiente, ¿no? Se sabe que Internet es, entre otras muchas cosas, una comunidad de personas con intereses muy concretos, ¿no? Como decíamos, sobre autos, sobre cine, sobre política, sobre un montón de temas que, bueno, casi no tienen límites, ¿no? Otra forma común es añadir publicidad, pero suele ser una forma más bien baja de eficiencia, porque se requiere una cantidad de escuchas muy contundentes para que se llegue a generar algún tipo de ganancia. Pero hay, según esta página, otras formas como las de hacer que tu podcast sea una vitrina de ventas o que se use como instrumento para crecimiento del propio negocio, emprendimiento que cada uno tiene. Ha dado, según esta página, excelentes resultados, por ejemplo, para que las personas trabajen y para quienes trabajan en redes de mercado o multinivel, ¿no? Quienes buscan, por ejemplo, expandir su comunidad religiosa o a quienes ofrecen sus servicios como expertos de marketing online y, por supuesto, quienes tengan un proyecto político o de compromiso social, ¿no? Recordamos que el podcast no es solamente para hablar de cómics, de cine o de fútbol, sino que también existen diferentes programas que visibilizan temáticas en particular. Niñez, drogadicción, religión, adolescencia, género, bueno, diferentes temas también muy importantes que buscan generar algún tipo de compromiso social. Hay muchas formas de ganar dinero mientras haces tu podcast y, por supuesto, hay en este sitio un artículo sobre cómo ganar dinero con el podcasting, que ya lo iremos comentando más adelante. Punto número 9, también vale la pena tenerlo en cuenta, revisar si uno lo está haciendo bien. ¿Y qué quiere decir esto, no? Evaluar, revisar las estadísticas, ver si uno puede replantearse lo que se está haciendo si las escuchas son bajas y mejorar cada uno de los detalles. ¿Tenés las descargas que querrías tener? ¿En los países en los que querrías estar? ¿Tus episodios tienen un éxito rápido o se demoran semanas en llegar a su público? ¿Las personas están escuchando episodios completos o dejan después de un ratito? Todo eso está para ver en las diferentes redes que arrojan las estadísticas y ven tanto en cantidad de descargas, de escuchas y de minutos, bueno, cómo estamos en ese sentido, ¿no? Por supuesto que existe la posibilidad de revisarlo con mucha claridad. De esta manera, amigas y amigos, estamos cerrando esta segunda parte de cómo hacer un podcast. Iremos con una tercera mucho más adelante. De paso, les queremos recordar que a nuestros clientes de República Hosting le están llegando todas las semanas los diferentes enlatados que producimos, porque por un lado está para que puedan escuchar y descargar y emitir en sus radios Cosa Nostra, un programa sobre cine, cómics, animación y cultura pop. Después Laser Shot, una hora de música electrónica. También cada 15 días Invasores del Espacio, una hora con música de los 80. Y finalmente El Forajido, que es un programa de 60 minutos
que este también se manda de forma semanal, sobre rock, pop y algunas cositas que tienen que ver con este mundo tan alocado. Todo esto para los clientes de republicahosting.com. Nos contactan a través de contacto@republicahosting.com y pueden consultarnos lo que deseen. Y si ingresan al sitio van a ver los planes y diferentes posibilidades. De esta manera, amigas, amigos, cerramos este webinar, estos encuentros breves que tenemos para hablar de aquello que más nos gusta. Hasta aquí hemos llegado. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos en la próxima. ¡Chau!